100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, y como lo hemos venido haciendo en nuestras emisiones anteriores, continuamos transitando por el siglo XIX, específicamente por los temas relacionados con las guerras civiles. Y hoy, puntualmente, hablaremos de ese golpe militar de José María Melo en el año de 1854, del que hablábamos un poco ya en nuestra emisión anterior, pero en el que hoy queremos ahondar específicamente hablando sobre el impacto que este golpe de Estado tuvo en un territorio como el Estado soberano de Antioquia. Para eso nos acompaña hoy la profesora María Elena Saldarriaga. La profesora Saldarriaga es doctora en Historia y es profesora vinculada del programa de Historia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Nos acompaña también hoy en la mesa el profesor Iván Ríos y quien les habla, Mauricio Montoya. Vamos entonces a entrar en materia sobre este interesante tema. Profesora Saldarriaga, quisiera que comenzáramos hablando de ese escenario que tenía la Nueva Granada en 1853 y que produjo circunstancias tan especiales como la Constitución. Digamos que el golpe de Estado de 1854 tiene unos antecedentes que son, digamos, la Constitución del 53, como bien lo dijiste, pero eso tiene también unas raíces anteriores que habría que comprender para poder acercarnos a el tema que vamos a tener hoy. Entonces, el 53 es como de una calma chicha, pues, en toda la Nueva Granada, ¿sí? Lo que se siente es la inconformidad, especialmente por Obando, porque Obando es un hombre que viene de estar en el Perú después de la Guerra de los Supremos, tuvo que irse a refugiar, digamos, al Perú y tenía más de 10 años de estar por fuera y él tenía problemas porque a él se le había tildado, a él se ha dicho siempre que él fue el que mandó matar al mariscal Sucre. Ese es un crimen impune donde todos dicen que él sí lo hizo y que hay unas cartas de Sarria y de Álvarez de él que les dice cómo lo hacen, ¿cierto? Al menos en lo que es la fuente primaria como José Manuel Restrepo. Pero eso se quedó así. El asunto es que José Hilario López, que era amigo de él, le dijo que volviera de nuevo cuando él era presidente y que resolvían ese problema y que para que él volviera otra vez al país. Él llegó y creo que fue gobernador en el Atlántico. El asunto es que en las elecciones del 49 yo encontré, ¿sí?, cuando estaban votando por José Hilario López los artesanos, porque José Hilario López y los románticos de la época prepararon las sociedades democráticas en lo que llamaría uno hoy día la cultura política, los derechos y todo esto, como cabal eleccionario para la presidencia del 49, que efectivamente los artesanos pusieron a ganar a José Hilario López. Y yo me encontré en un archivo una fuente que decía, una boleta que decía, voto por José Hilario López para que gane José María Obando, o sea, en el 53. Entonces él tenía una clientela en el Cauca como nadie la tuvo en el siglo XIX, ¿cierto? De negros, de indígenas, del pueblo. Él tenía mucho carisma, era un hombre muy querido, trataba muy bien a los esclavos, etcétera. Entonces él era el hombre esperado por los artesanos y el pueblo que gobernara, que fuera presidente, porque ellos esperaban que con él sus condiciones iban a mejorar, especialmente las democráticas, que estaban compuestas por indios, negros, mestizos, etcétera, y fueron muy fuertes en Bogotá. Y hago la salvedad, es que estos problemas que vamos a tratar hoy, el golpe de Melo, es muy distinto regionalmente. El Cauca tiene sus características en todas las guerras y Antioquia tiene también sus particularidades. Entonces estaba esperando que Obando fuera presidente y así poder, digamos, los artesanos tener una participación política en el poder como se les había prometido en el 49, ¿cierto?
y los habían llevado, digamos, a los artesanos en general y al pueblo, el soberano en pie, el soberano, la voluntad general, la igualdad, los derechos, etcétera. O sea, un proyecto muy moderno, muy romántico, pero muy moderno, que a mi juicio quienes crearon las sociedades democráticas no vieron a futuro lo que eso significaba. O sea, el pueblo en el poder, eso era supremamente significativo, pero a mí me parece que ellos como que no vislumbraron el asunto, porque en los discursos en la guerra del 51 entre liberales y conservadores, ellos mismos reconocen que el pueblo es ignorante, ¿cierto?, que es un peligro el pueblo en el poder, dado pues que su ignorancia, ¿sí? Y ahí empieza como a vislumbrarse lo que a futuro va a constituirse en el partido, va a formar el Partido Constitucional, que es la unión de liberales y conservadores. Entonces, Obando asume la presidencia y desencanta a todo el mundo en su discurso. Y Obando tenía un problema, era que a él no le gustaba la Constitución del 53. No estaba de acuerdo con el matrimonio civil, con la separación iglesia-estado, no estaba de acuerdo con la reforma, esas dos eran muy importantes para él, y no estaba de acuerdo, cosa que me parece a mí muy extraña, con la división de la provincia de Antioquia, que es otro elemento del 51, pero que va a caer después en el 54, porque cuando pretenden la división de provincia a Estado federado, Antioquia deja de ser provincia a Estado federado con 3 provincias y cada provincia con 3 cantones. Entonces se dividían las localidades, entonces él decía que no le gustaba porque no tenía la maniobril, él no podía maniobrar bien a la clientela, ¿cierto? Eso es lo que dicen, que no podía maniobrar bien a la clientela. Entonces, eso es una cosa que va a ser, digamos, que va a incidir en el conflicto del golpe del 54, porque él no quería, no le gustaba la Constitución del 53 en su totalidad, ¿cierto? Casi que no la firma, mejor dicho, la firmó porque la tuvo que firmar. Entonces también era un hombre que venía viejo, cansado, y según fuentes primarias, si no estoy mal, creo que es María Teresa Uribe que dice, creo que es ella, que dice que él llegó al poder porque sus amigos, porque él era de Popayán, ¿cierto? Y él era el hombre más odiado por Tomás Cipriano de Mosquera porque era un familiar bastardo en la familia. Entonces, digamos que las fuentes primarias dicen que sus amigos lo nombraron presidente, ayudaron a que fuera presidente como para reconocerle a él su historia de militar, de guerras de independencia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa es una de las cosas que se dice. Total, él gana la presidencia. No le va bien porque el Congreso se opone a que esas reformas sean exitosas, le atajan todas las propuestas, por ejemplo, lo del proteccionismo debido a lo del libre cambio, que afectaba a los artesanos, pero en Antioquia el libre cambio no es como en la capital o en el Cauca, porque es que el artesanado antioqueño es de otro talante, es distinto. Es más, yo diría que el libre cambio antes favorece al artesanado, porque las materias primas más baratas, por decir algo, ¿cierto? Y era un artesanado que se estaba especializando, había logrado muchas cosas como artesanos, pero ellos politizados en el sentido que lo fueron las democráticas de Bogotá, no lo eran. Entonces, el golpe se da en Bogotá y aquí se recibe de una manera distinta. Profe, ya hablando de otro perfil que sería entonces el de José María Melo, ¿cierto? Ya hemos venido hablando de Obando y digamos un poco entonces este otro personaje, ¿cómo entra a jugar en todo este momento de transición? Es un personaje muy extraño. Él no es que sea muy querido porque hay una desconfianza sobre él porque no es un hombre letrado, digamos así. Es un militar juicioso que cumple con el deber, organizado, etcétera, pero como un letrado no lo es. Él es tolimense, ¿cierto? Nació en 1800, en 1819 el hombre entró al ejército, participó, digamos, en todas las guerras de independencia. Él fue ascendiendo hasta llegar a ser general, etcétera. Era un hombre cumplidor de su deber como militar, ¿sí? Era un militar así muy convencido, muy seguidor de la norma, muy cuadrado, diría yo, él como militar. El asunto es que como en las reformas liberales de mediados del siglo XIX, que son muy influenciadas por la Revolución del 48 en Francia, entonces la propuesta es reducir el ejército. Extraño porque en el 51 tuvieron que aumentar el ejército a 2.000 por la guerra del 51, ¿cierto? Entonces estaba ahí entre bambalinas reducir el ejército.
Y entonces él no estaba de acuerdo con eso. Entonces ahí se van a conjugar como dos cosas. El ejército, que no quiere que sea reducido, y los artesanos, que quieren que haya beneficios para ellos económicos. Bueno, este personaje, pues, cuando ya el golpe, pierde el golpe, etcétera, ya el tipo se tiene que ir del país. Le han hecho como 3 juicios, uno militar, uno civil, pero ninguno le han podido demostrar absolutamente nada. El asunto es que al terminar el golpe, él se va, él llega, primero que todo, yo creo que él llega es como a Nicaragua, después llega a Guatemala, después llega a México. Benito Juárez lo recibe muy bien y es el primer hombre que él permite que entre a ser parte del ejército mexicano, porque le habían hecho otras 2 propuestas a él de participación de extranjeros en el ejército y dice que no, y el único es Melo. Es bien recibido con todos los honores, que es muy significativo para América Latina que un militar, porque él llegó a ser general, fuera recibido en ejércitos extranjeros como con todos los honores. El asunto es que al final él muere de una manera un poco extraña, porque es que él va con el ejército, él coge un ejército y él no quiere llevar jinetes y la estrategia como que no es muy buena, y él va a defender a México en las fronteras con Guatemala, y un mexicano está en contra de los mexicanos, y en el límite entre los dos hay un enfrentamiento, a él lo cogen y lo matan de una manera brutal. Pero Melo fue muy amado por las sociedades democráticas porque su ejército fue de las sociedades democráticas, lo amaban, lo querían y era un personaje muy especial. Amaba profundamente los caballos. Es más, cuando pierde el golpe, en las memorias dicen que a él lo encontraron por allá cuando se tiene que ir porque él se vuela, ¿cierto? Porque acaban con él pues la unión de los militares más importantes que hay en el país. Tomás Cipriano de Mosquera, muchos de los militares lo encuentran recostado descansando en el caballo. Pues las memorias y los chismes pues de las memorias que cuentan ahí. Entonces realmente es un hombre que representa los intereses de los militares y representa los intereses de los artesanos. Muy importante sería considerar la forma en la que participó la élite antioqueña en este golpe. ¿Qué podría usted contarnos? La élite antioqueña, que es un problema que se ve muy claramente en la guerra del 51, o la reacción conservadora, que también se entiende así. ¿Por qué? Porque la élite antioqueña son comerciantes y mineros, liberales y conservadores, o sea que son los mismos. Además es una élite endógama, matrimonios entre ellos, para consolidar su poder. La élite antioqueña, a mi juicio, logró en este periodo y en el futuro privatizar lo público, porque ellos eran los mismos representantes en la Cámara Provincial, en las gobernaciones. Ellos tenían todos los oficios y tenían todos los cargos. Entonces, la élite antioqueña tiene un problema, porque las reformas liberales no afectan a la élite antioqueña en nada, porque es el libre comercio, el libre cambio, todas las libertades, etcétera. Entonces, desde el 51, el problema se viene a mirarse ahí. Yo lo veo desde ahí, porque varios conservadores votaron por José Hilario López, porque el libre comercio favorecía a todos los rionegreros, porque ellos se ganaron la licitación por el río Magdalena a vapor. Uno de ellos fue Francisco Montoya, el hombre más rico a mediados del siglo XIX, que aprobó el golpe de Melo. Ese estuvo de acuerdo. Y fue el dueño de la casa Montoya y Sáenz, que para mediados del siglo XIX era la casa más rica en América Latina, según la información que yo consulté. Entonces el liberalismo favorecía en términos económicos a la élite antioqueña. Entonces hay como un doble juego de la élite en estos conflictos de mediados del siglo XIX. Tanto es que Francisco Montoya decía en Bogotá que él era conservador, sabiendo que aquí era liberal, aunque entre el humor pues que uno se encuentra por ahí en los documentos dice que los mayores conservadores de Antioquia son los liberales de Río Negro. Entonces, digamos, es decir, los antioqueños como que no, eso era como extraño para ellos, sobre todo para el pueblo era extraño, un personaje que no conocían, que no sabía quién era. Entonces, la élite reaccionó. Los liberales y los conservadores en general estuvieron en desacuerdo, pero hay una cosa allí que me parece interesante, y es que habían unos liberales que sí estaban de acuerdo con el golpe de Melo, como Antonio Mendoza, como Francisco Montoya, como Moore, entre otros, que les gustaba el golpecito, digamos así. Entonces, hay reacciones de actores importantes de la época, como el de Francisco Montoya, que te digo, que aprobó el golpe. Gutiérrez de Lara, que es de la élite antioqueña de ese momento, lo desaprobó. Entonces, los melistas, los seguidores de Melo, son como los que son de la línea de Santander, porque Santander es el federalista, y el federalismo era muy importante para los antioqueños, un estado federado independiente donde nadie se metiera.
para ellos organizar aquí como ellos querían. Por eso, aunque no estamos en ese tema, la guerra del 51 la pierden los conservadores, pero en el fondo la ganan los conservadores porque logran Dios y federación y logra la unión del conservatismo con la iglesia, que es un partido prácticamente. Entonces pierden los combates, pero en el fondo no, pierden la guerra, a mi juicio, pues, pero eso es lo que yo he entendido. Entonces, son santanderistas y son melistas, Francisco Montoya, los de Gay, la familia Obregón, la rama liberal de la familia Martínez de Santa Fe de Antioquia, es decir, los grandes comerciantes, prestamistas, porque se les otorgaron contratos en ese liberalismo económico, porque ellos, digamos, tenían los monopolios. Entonces, digamos que es como esa doble moral del antioqueño, que el liberalismo le conviene económicamente, pero en otras cosas ellos no son liberales. Te lo voy a decir de otra manera. A los liberales se oponen a los conservadores, pero les gusta a los conservadores que ellos quieren una sociedad tutelada por la iglesia, el orden, que haya paz, que no hayan, porque los negocios de ellos florecen. ¿Me entiendes? Entonces, apoyan acá disimuladamente porque les favorece. Entonces es un asunto complejo, digamos, que se va a ver en los conflictos bélicos. Entonces, digamos que en Antioquia estos personajes no les chocó el golpecito, pero realmente hay algo importante. Y es que cuando Antioquia se convierte en Estado federal con 3 provincias, Córdoba, Medellín y Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Santa Fe de Antioquia, Antioquia le dicen, a ver, hay 2 provincias que son gobernadas por conservadores y una liberal, o sea, Medellín y Córdoba, conservadores, y Antioquia, liberal. Y el personaje es un personaje muy interesante, es un artesano bogotano que se llama José Justo Pavón, que es músico, poeta y es a la vez artesano. Entonces él es el gobernador de la provincia de Antioquia en el momento del golpe de Melo. Aquí hubo sociedades democráticas, claro, hasta en Río Negro, en Yolombal, en Amagá, en Titiribí, Segovia, Remedios, Amalfi, Copacabana, Medellín. Esas sociedades democráticas como muy fundamentalistas para mí, ¿cierto? Muy creyentes además, y lo que ofrecían ellas era gente como soldados para defender Antioquia, ejército y armamento. Lo que pasa es que hay otro problema que precede, y es que en 1853, con la Constitución del 53, a la que se opusieron los conservadores, ¿sí?, incluyendo Mariano Ospina, que es el personaje más importante en este momento político en Antioquia, ellos rechazaron, a ellos no les gustó la participación del pueblo en el poder a través del sufragio universal. Lo que pasa es que como en Francia ganó Luis Napoleón Bonaparte, legitimista, aristócrata, sobrino de Napoleón Bonaparte, gana con sufragio universal la presidencia de Francia, que quiere decir que el primer presidente de Francia es un aristócrata legitimista legalmente elegido. Entonces, a Mariano, que no le gustaba la participación, le tenía miedo la participación del pueblo en el poder, liberales y conservadores le tenían miedo, ya sabemos por qué. Entonces Mariano dijo, esto está muy bueno, con esa constitución vamos a ganar. Y los conservadores ganaron a pesar de la división de la provincia que se suponía que era para controlar las elecciones. Ganaron los conservadores. Entonces, en el momento del golpe, aquí estaban los conservadores, en el poder. Y en el Congreso en Bogotá, mayoría conservadora. O sea que con la Constitución del 53 ganaron más los conservadores que los liberales tradicionales. Entonces, también es otra cosa adicional aquí. Entonces, el asunto es que, digamos que aunque hubo a quienes les gustara el golpe, a otros no les gustaba el golpe. Pero, aunque este Pavón era enemigo de Mariano, a Pavón lo matan, porque Pavón reconoce o dice que no están preparados para asumir un golpe. Entonces empiezan a defender la Constitución y la institucionalidad. Entonces, cuando Pavón allá en Santa Fe de Antioquia reúne a la gente y les dice a las democráticas y a sus seguidores que él no está de acuerdo con el golpe, que mejor que se armen y que se ven armar y que si no se arman entonces que serán castigados, etcétera, etcétera. Es muy confuso, el hombre como que volteó y uno de los Alzate, que son de Sopetrán, que son 2 hermanos, dicen que uno de ellos fue el que le disparó por la espalda y él muere porque le perfora el riñón y el hígado. Entonces Mariano Ospina, que era opositor de Pavón, utiliza la muerte de Pavón y lo convierte en un héroe y en una razón para armarse, para ir a la capital
a acabar con Melo, y eso es lo que hacen. Y aquí se forman 3 batallones, el de Marinilla, el de Salamina y el de Córdoba, y participan Hoyos, Giraldo, y participa Braulio Henao, que es un personaje que ha traicionado la guerra del 51, que eso me pareció súper interesante, esa historia de la traición que yo me la estudié toda con documentos y todo. Aquí logra otra vez un reconocimiento, porque cuando ellos se van para Bogotá, él en Bosa, que es la entrada, es el lugar por donde pueden entrar pues municiones y todo lo que necesitan, los implementos, las vituallas, que llaman vituallas, pues a todo lo que necesitan los ejércitos, casi que pierde la batalla, no le obedeció a José Hilario López y gana. Ahí lo hieren, él está herido, pero se salva. Entonces ahí vuelve otra vez Henao a tener pues prestigio de buen militar, porque en realidad el hombre era buen militar. Entonces lo que te quiero decir es que aquí la muerte de Pavón fue lo único que conmovió al pueblo para armarse, para ir a Bogotá a acabar con Melo. Pero la gente aquí decía, ¿y quién es Melo? Porque vamos nosotros, decían los artesanos, ¿cierto? Porque vamos nosotros a juntarnos con los conservadores, si ellos son los que nos tienen en la ruina, para ir a tumbar a un señor que nosotros no sabemos quién es. Entonces, desde aquí, desde este momento, ¿cierto? Desde este momento porque es una propuesta que también se hace en el 53, ahí por la época de Obando, etcétera, es que los 2 partidos políticos se convierten en un solo partido que se llama el Constitucional, porque aquí dicen que hay que unirse los 2 partidos para luchar por el bienestar de la región, la paz, la tranquilidad, la prosperidad, etcétera, y que es menester estar juntos para poder defenderse de ese golpe miserable que ataca la constitucionalidad. Entonces ahí empieza a formarse ese partido constitucional en el Congreso, que es el que no deja gobernar a Obando. ¿Sí? Yo no lo dije anteriormente, pero lo puedo decir aquí, porque en el golpe que le da Melo hay varias interpretaciones. Tomás Cifrero fue el primero que habló de eso y dijo que Melo y Obando se habían puesto de acuerdo para dar el golpe, porque a él le dijeron que diera un golpe, él dijo que él no se iba contra la Constitución, pero por ahí dicen, Tomás Cipriano, son de la idea de que eso fue una cosa negociada entre Melo y Obando, pero otros dicen que no, que eso no fue, que eso fue, es decir, que eso fue realmente un golpe de Melo, porque Melo también estuvo involucrado en un asesinato de un cabo que murió antecitos de que él diera el golpe, ¿sí? Entonces a él lo involucraron en ese asesinato, él no tuvo que ver nada con eso, etcétera, pero entonces a él dijeron que él lo había matado y lo había herido, y lo que yo veo es que él no lo hirió, pero eso sirvió para la chispa pues también en el asunto del golpe de Melo. Entonces Antioquia participó con sus ejércitos en el fin del golpe de Melo, pero aquí no fue una cosa como, que yo vea que fue una cosa pues como pasó por ejemplo en Bogotá o en el Cauca, ¿no? Profe, en ese mismo orden de ideas de lo que nos venía comentando en relación con la élite antioqueña, hablemos un poco del papel que jugaron los artesanos antioqueños en el golpe de Melo. Frente al golpe, los artesanos estaban reticentes a participar en el golpe de Melo porque ellos estaban como en sus cosas. Económicamente a los antioqueños les ha gustado protegerse y proteger la región y que no haya problemas y que no haya conflictos. Pero los artesanos aquí, en las sociedades democráticas, apoyaban el golpe de Melo, algunos. Pero lo que yo noté era que ellos como que apoyar el golpe de alguien que ni tan siquiera sabían quién eran. Eso a ellos no les parecía, pues como que no entendían muy bien de qué se trataba. Entonces, más bien cuando muere Pavón, es lo que yo entiendo, cuando matan a Pavón, ahí sí reacciona Antioquia, porque Antioquia era como toda tranquila, como dormida, como artesanos y la gente. Ya cuando matan a Pavón, ya la gente sí se exalta y empieza la participación pues del artesano en el golpe. Pero como ahí está la cosa metidita del libre cambio y de lo que el libre cambio los favorecía a todos, entonces la actitud o la posición en frente a Melo no era un asunto radical, oponiéndose. No, yo nunca lo vi así en los textos. Y el artesano de aquí era muy distinto. Los artesanos de aquí lograron hacer violines, eran los mejores sastres, hacían la ropa más linda para la élite, hasta tal punto que los mismos artesanos empezaron a vestir igual a la élite antioqueña, porque muchos se volvieron ricos, pero con la élite lejos. Se vestían exactamente igual a la ropa que le hacían a las señoras y a los señores. Y muchos de esos artesanos que llegaron, digamos, a tener tanto éxito, al final
hicieron parte de la élite antioqueña, pero mucho más adelante, no precisamente en este periodo que yo trabajo, pero el artesano de aquí fue muy bien valorado, muy reconocido, y una cosa muy importante, el artesano de aquí no era tan pobre como el artesano de Bogotá. Profesora, finalmente hablemos un poco de lo que serían las principales consecuencias de todo este golpe, específicamente consecuencias políticas, sociales y económicas en el caso puntualmente antioqueño. Es que como aquí el golpe no fue una cosa prolongada, es que el golpe fueron 8 meses y la participación fue casi que al final, entonces no fue un problema como la del 51, o sea que no desestabilizó la economía. Lo que es significativo aquí son los empréstitos. Entonces, hay empréstitos forzosos y voluntarios a la élite, de 500 pesos, de 700, entonces, la élite de aquí sí pone plata, como en la guerra del 51, para defender sus intereses. Pero otros son forzosos. La élite presta el dinero, pero porque le pagan el 1% anual por la plata que presta. Entonces, si los negocios no funcionan tan bien por la guerra, sí funciona la plata prestada al 1%. En esa medida del empréstito y el empréstito es como yo he entendido que la élite va privatizando lo público, y aquí en Antioquia la política es privada, pero no es pública. Entonces, económicamente no se trastornó tanto la región, porque es que entran al final, ¿me entiendes? No como la del 51, que eso sí fue todo el mundo participando. En el 40 participó la élite en su conjunto. En la del 51, no. Pero yo no voy a hablar del 51, que es bueno. En la del 54, los que yo te nombré ahora. Pero quienes salieron realmente a apoyar a Melo no fueron los liberales, sino los conservadores. Lo que estoy diciendo aquí, Giraldo, Gómez Hoyos y Braulio Henao, que son conservadores. Con todo esto y estas historias y los conocimientos de la profesora María Elena Saldarriaga, terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a la profesora su deferencia con nuestro programa, agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.